que Juan Carlos Gutiérrez, 46 años, tripulante del buque Luca Mario, cayó al mar durante un fuerte temporal a más de 250 kilómetros frente a la zona de Puerto Deseado. Esto fue el 30 de junio, es decir, hace una semana. Obviamente que se montó todo un operativo en torno a esta situación, pero también saltaron algunas otras cosas que, bueno, inquietan. Había alertas de prefectura para que los buques se pusieran a resguardo por el temporal, un poco lo que ha denunciado el SOMU, que es el sindicato de los marineros, o uno de ellos. Y bueno, vamos a charlar un poquito con el doctor Nicolás Schick. Vos sabés que él es especialista en accidentología en el trabajo. Y bueno, nada, lo saludamos en principio. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Qué tal? Un gusto. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Che, bueno, gracias por hacerte estos minutos. Nicolás, bueno, seguramente estás al tanto de esta Sí. situación. Son esas cosas que uno no le gustaría tener que informar, pero la verdad que es así. Hace una semana que se está buscando. La verdad que a esta altura no sabemos si ya han suspendido la búsqueda. Sabemos que se plegaron algunos buques. Pero bueno, hay todo un proceso y también una denuncia, por lo menos pública, del sindicato sobre que había alertas previos que no debieron estar en alta mar durante este temporal. Y un poco para que vos nos ordenes esta información en la cabeza, porque, a ver, ¿qué es lo que se tendría que haber hecho? ¿Qué cosas fallaron? O por lo menos desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, en primer lugar, el temporal es indistinto porque había muchos barcos navegando, Mirá, entonces no sería una cuestión, digamos, a tener en cuenta. La responsabilidad de la empresa y de la red es por la falta de cumplimiento de las normas de seguridad y higiene, cómo se trabaja arriba del buque, sí, qué medidas de seguridad se tomaron, qué indumentaria tenían. claro. Probablemente habían caído otros dos trabajadores, o sea, eran tres y dos lograron Claro. salir, pero él no, porque probablemente no tenía la campena ni la indumentaria de explotación. Claro. Seguramente Dicen no que estaba, no estaba los dos que amarrado. zafaron es que se pudieron colgar de redes y bueno, y ahí quedaron aferrados hasta que los pudieron ayudar bueno, a salir de esa situación, pero que en el caso de Juan Carlos, bueno, nada, se perdió en el agua, ¿no? Sí, no hay chance de ya calculo de que desaparezca y lamentablemente, digamos, este cuadro se repite y demuestra las condiciones en las que se trabaja, ¿no? La actividad Claro. pesquera es de la más riesgosa y peligrosa y ese barco, justamente donde sucedió el accidente, era del año 76. Mira, Así que es un barco viejo, bueno, lamentablemente no está en condiciones o no está en condiciones para salir, o las medidas no eran suficientes o el personal no estaba capacitado. claro. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Ya, mira, el otro día charlamos con alguien del SOMU también de Deseado, y bueno, y él también hacía hincapié en esto. Uno, cuando se mete en esta actividad, sabe que es peligrosa, cuando la lleva adelante, bueno, lo confirma mucho más, pero bueno, pero hay un montón de medidas de seguridad que se tienen que tomar para minimizar esos riesgos. O sea, ya sabemos que es peligroso, hay tareas que son peligrosas y que por eso tienen, bueno, una remuneración distinta y qué sé yo. Pero bueno, pero no por eso es mandarlos al agua, qué sé yo, con el casco agujereado y demás. Digamos, en este sentido, ¿qué acciones son pertinentes? Porque, bueno, en este momento, no sé, la familia debe tener toda la fe y la esperanza de poder encontrarlo, pero con el paso de los días esto se va diluyendo, ¿no? Bueno, el paso de los días y las temperaturas del agua, Claro, el oleaje, el clima en general, todo demuestra que lamentablemente es casi probable que esté con vida y bueno, lo que le queda a la familia es inmediatamente intimar a la empresa, a la RT correspondiente, que se pidan al respecto formalmente y bueno, sobre eso iniciar las acciones civiles contra quien corresponda. claro. Y en este caso, ¿qué sería? ¿La RT, la empresa, el dueño del Sí, barco? exactamente, el armador, el dueño del barco, y el empleador, digamos, el armador, el nuevo bien, Solimenos, el titular del grupo económico, y bueno, Claro, ellos son los que van a tener que responder, y la RT que tenga. claro. Y además van a tener para la indemnización por fallecimiento, Mm, hay una reparación integral, hay una acción sistémica, de todo. claro. Bueno, seguramente nada.
Ah, sí, ahí acá me pregunta mi operador si te podrías correr ahí porque hay mucha gente charlando ahí y se los Ah, escucha un estoy justo montón. estoy ¿Estás en en un el aeropuerto, por aeropuerto? eso. ¿Estás en el aeropuerto, Sí, Nico? sí, sí, sí. Bueno, son cosas que pasan en el aeropuerto, ¿eh? Donde uno Ah, está un poco hacinado ahí en una habitación. Bueno, eh, la verdad que la vida no se paga con nada, pero bueno, pero también, a ver, los que quedan necesitan poder tener, bueno, alguna seguridad para que sea un problema menos, porque ya suficiente tienen con que han perdido un ser querido. y sí, ahora lo que le queda, digamos, es empezar a tomar a la familia, a tomar acción, digamos, intimar formalmente a los responsables para que se pidan y sobre eso después ver cuáles son las declaraciones de los tripulantes en prefectura y bueno, las causas que tienen. Claro. Che, y a ver, y en este caso, porque bueno, obviamente que puede hacer, la familia puede hacer la denuncia, seguramente lo hará, esto puede llevar a un juicio. ¿Cuáles son los tiempos, digamos? ¿Hay una consideración en la familia, digamos? Porque en definitiva, quien ya no está es el sostén de la familia, puede ser, quizás no lo sé, pero digo, es un ingreso que ya no está, el juicio hay que sostenerlo. ¿Hay un pago No, inmediato para que esa gente pueda hacerse cargo va a depender, de esta eso va a situación depender, tan fea? te digo la verdad, que soy concreto, va a depender de la voluntad de la empresa y la red. Mira, Deberían hacerlo, pero bueno, acá también hay probablemente pagos en negro, hay cuestiones, digamos, lamentablemente que no, digamos, que son irregulares y que bueno, hacen al fondo de la causa también. Así claro, que la familia se va a tener que asesorar, tener un respaldo legal y sobre eso avanzar. claro. Y más allá de lo que es la demanda civil, porque en definitiva esto es lo que puede generar algún grado de reparación, aunque repetimos, la vida no se paga con nada, pero sí necesita la familia tener su sustento, bueno, por todo lo que implica y lo que todos conocemos, ¿no? Hay que parar la olla igual, la vida continúa, lamentablemente hay que parar la olla. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado dice que también puede haber una causa penal al respecto. Y en este caso, ahí, ¿en quién decaería esta responsabilidad? ¿En el Bueno, armador, en la empresa? ¿Cómo hay que esto, entenderlo esto? bueno, la responsabilidad penal puede estar, digamos, ligada a quienes estuvieron. No hay, en realidad no hay un delito penal, en Sí, principio. Hay que ver cómo se dieron los hechos. Yo no creo que nadie lo haya tirado al agua. claro, Quienes son responsables penales son personas. Las personas son las que están a bordo y eventualmente se verá, pero no hay acá una responsabilidad penal directa, sino que acá hay una responsabilidad civil, una claro, responsabilidad de la RT por las prestaciones dinerarias y en especie. claro. O sea, distinto sería que alguien haya hecho alguna acción adrede, digamos una cosa así, pero en este caso, bueno, No, aparentemente fue una ola que se lo llevó puesto a los tres marineros y en el caso de Juan Carlos, bueno, no se pudo aferrar a nada, ¿no? Esto es un poco muy sintéticamente lo que habría sucedido. Porque se hablaba de una posible investigación penal y yo digo, bueno, pero ¿por se va a dónde? hacer. ¿Por dónde viene la No, mano, no? no, se va a hacer, pero de ahí antecedentes intervienen en muchos casos de estos. Mm, Responsables penales no hay. claro, claro. Bueno, la verdad que es tremendo. En tu experiencia, Nico, no te vamos a robar más tiempo. En tu experiencia, ¿cómo terminan resultando estos casos donde la familia, bueno, tiene que ir a reclamar algo por la persona que han Todo, perdido? todo, todo tiene que reclamar daño moral, daño psicológico, prestaciones dinerarias. Hay un daño punitivo también que podría encuadrarse acá también. Sí, Eh, bueno, la pérdida de chance de un señor con mucha antigüedad sí, y joven. También está la reparación por tejido por fallecimiento. O sea, están todos los elementos para que la familia accione, porque además tiene que haber una condena ejemplar acá, ¿no? Para que no vuelva a suceder. claro, Ya se sufrieron, hay varias caídas. Ojo, esta empresa, y eso te lo digo, sí, el grupo Solimeno, yo tengo una causa también de otro muchacho que cayó al mar, sí, idéntico. Así que no es y además dentro de esa embarcación también hay antecedentes de abuso de personas. Cuando hubo un marinero, hubo digamos, un recibimiento, digamos, su primer viaje,
Entonces, claramente las normas de seguridad de higiene no se cumplen. Claro. Y bueno, las condenas tienen que ser lo suficientemente severas para que justamente no haya nada, que esto no vuelva a pasar. Que no haya más víctimas, claramente. Sí. Claramente. Bueno, ojalá que así sea, pero yo te decía si la justicia responde, ¿no? Porque uno, la verdad que puede pretender todo lo que le corresponde y a veces la justicia, bueno, nada, no lo considera de la misma manera. Pero en este tipo de casos que son tan claros, ¿no? Que digamos, que hay una consecuencia en función de aquello que no se hizo o aquello que se hizo mal. Mira, la definición de accidente es un hecho súbito y violento. Sí. Entonces, como mencionaste, esto no está discutido que esto pasó. Así que la responsabilidad, y hay un daño, obviamente, hay un fallecimiento, hay justamente un grupo familiar que también va a tener, digamos, un gran impacto en su vida personal, social, económica, desde todo punto de vista. Y bueno, todo eso tiene que ser reparado. Así que no te quiero dar mucha información a nivel técnico, pero es. Bueno, ahí sabes que lo estamos perdiendo, Nico, pero no sé. Yo escucho bien, ¿eh? Perfecto. Bien. Ahora sí. Bueno, sí. Así las cosas. Así que bueno, sí. ese es el escenario. Sí, lamentable para este hombre pobre y para su familia, ¿no? Pero también saber que, bueno, hay maneras de, a la fuerza hay que continuar y hay maneras de que por lo menos puedan hacerlo sin tener que andar preocupándose de las cosas que no deberían tener que preocuparse en este momento que es tan difícil de afrontar. Y bueno, hay recetas, ¿no? La cuestión económica tiene que estar cubierta porque para eso se le paga un RT, por eso hay indemnizaciones y demás, pero bueno, lamentablemente muchas veces hay que ir y reclamarlo, pues si no, no te lo dan, ¿eh? Nicolás, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos mucho esto, no sé si querés agregar algo más. No, acá, digamos, hay una situación también que es un barco, no sé si lo mencioné, pero este era un buque del año 76. Claro, es viejito. Estamos hablando de un buque muy viejo, 50 años. Sí. Y los hundimientos de los buques Rapunta y Riffel también eran de esos años. Así que estamos hablando de embarcaciones que eran muy vetustas, que probablemente no tengan todas las medidas de seguridad. Claro. Y bueno, eso se verá después con la pericia ingeniera. Claro. Pueden estar adaptados a los tiempos que corren y una renovación y todo, pero bueno, uno por lo menos tiene la suspicacia de pensar, un buque viejo puede tener agujeros como un colador o puede estar muy desactualizado, bueno, no lo sabemos. Habrá que ver qué pasa en la investigación. Nico, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que tengas lindo viaje. El agradecido soy yo. Gracias. Hasta luego. Ahí pasaba el doctor Nicolás Chic, especialista en Derecho Laboral, en accidentología durante el trabajo. Habíamos hablado con él, Mauro, y me acuerdo, creo que no sé si fue la última vez, en el caso de Diógenes Gutiérrez, ¿te acordás el estibador aquí en claro. Puerto Bueno, de él fue abogado de la familia de Diógenes. Que le cayó una tapa encima y lo mató, ¿no? Medidas de seguridad, ¿no? Es cierto, lo hablamos el otro día con el referente del sindicato en Deseado, es una actividad sumamente riesgosa. La verdad que vos imaginate que estás en una especie de chapita de cerveza en el medio de un lago. Bueno, es para emular lo que sería un barquito pesquero en el medio del océano. La verdad que es muy probable que sucedan cosas, pero claro, para eso también hay un montón de medidas de seguridad. Repetimos, en el caso de Juan Carlos Gutiérrez, de 46 años, una ola de aproximadamente 3 metros se lo llevó puesto junto con 2 compañeros de trabajo. Los otros 2 pudieron aferrarse a las redes porque es un barco que estaba pescando langostino y él no. ¿Qué dice el SOMU en todo esto? Le pone responsabilidad al capitán del barco porque dice no quiso escuchar las advertencias de prefectura sobre el temporal por seguir pescando langostino. Es decir, básicamente como que habría priorizado la cuestión económica a la seguridad de su propia tripulación. Por eso también está la posibilidad de, una acción penal. Pero bueno, es un poco más difícil de comprobar en este caso. Sí, la cuestión civil está clara porque hay,
Por eso se le pagan las RT, por eso hay seguros y demás, y la familia tiene que ser resarcida, entre comillas. Yo repito esto una y otra vez porque la verdad que la vida humana no se paga con nada, pero hay necesidades que tiene que suplir, se han quedado probablemente sin su mayor fuente de ingresos y la familia tiene que seguir viviendo, ¿no? Entonces hay compensaciones, entre comillas otra vez, que tienen que ser pagadas, pero muchas veces hay que ir a la justicia para que esto suceda. Si fuera todo automático sería todo mucho más fácil, pero no lo es, ¿eh? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y nada, ya volvemos, ¿eh? Seguí ahí, esto es Aquí Ahora.